Pero creo que el automóvil en el bloque del este va a tener un antes y un después tras la aparición de esta persona. Este hombre es Palmiro Togliatti. Este hombre fue un alto dirigente del Partido Comunista Italiano. Dentro del bloque occidental, Italia fue de los países donde el comunismo arraigó de una manera más importante y creo que llegó a ser el Partido Comunista llegó a controlar pues varias ciudades de Italia y fue una persona clave entre los acuerdos de Lada y Fiat. Fíjense si sería clave que llegaron a ponerle el nombre del señor Togliatti tanto a la fábrica como a la ciudad donde hoy está la planta, pues creo que a día de hoy sigue siendo la planta más importante de Rusia en automóviles, ¿puede ser? De Rusia seguro, y en Europa ha sido una de las fábricas más grandes solo por extensión, ya ves lo que es. Es enorme en esas imágenes, lo puedes ver. Y eso tiene sentido porque fabricaban casi todo ellos, o sea, no dependían de terceros, casi todo lo fabricaban ellos, que es una forma también de abaratar el coste. No, no es porque los coches sean de peor calidad o mano de obra barata, es que al final no depender de terceros también abarata mucho el coste. Pero mira, por ejemplo, yo creo que eso antes era prácticamente eso era como una norma en prácticamente todas las factorías, porque yo sé que el Land Rover Santana, los primeros Land Rover Santana también se hacía integral el vehículo en Linares. Entonces no sé si eso luego la subcontratación o los especialistas de componentes han surgido después, pero hay un lado, hay una conexión ahí muy fuerte entre, yo creo que eso son prácticamente todas las fábricas de automóviles por aquella época. El resultado de los acuerdos entre Lada y Fiat, pues va a ser el Lada 2101. No sé si nos puedes comentar algo sobre la nomenclatura de los vehículos rusos, porque es bastante curiosa, porque la verdad es que todos son 21, 23, y Sí. si nos quieres comentar algo de a qué se debe esa nomenclatura. Es bueno, pues que al final no era un sistema libre, digamos, por así de alguna manera, era algo que lo marcaba el Estado. Entonces los coches debían estar clasificados según un uso específico, un tipo de carrocería, un tipo de motor. Entonces, cuando la gente dice Lada 2101, en realidad no sabe que es una forma de leer el nombre del coche. ¿Cómo te explicaría? Como un Vamos a poner el código. ejemplo del 2101. Vamos a leerlo por cifras. 2101. El 2 hace referencia al tamaño del motor. Creo que el 2 oscilaba entre 1,2 y 1,8 litros. El siguiente dígito es el destino al que iba, o el uso al que iba destinado el vehículo. O sea, el 1 sería turismo, el 7 es furgoneta, por ejemplo, y el resto es modelo. Por ejemplo, el primero de la ADA, pues 01. Entonces, ¿esto cómo se leería? Automóvil de turismo, o sí, automóvil de turismo con motor mediano, el modelo 01 de Lada. Por eso es Lada 2101. Vaya, Es pues la forma que tenía de clasificarlos. es algo bastante curioso y que seguramente no todo el mundo conoce. Uh -huh. Ya a mediados de los 60, pues las autoridades de la Unión Soviética deciden que hay que movilizar el país, que el automóvil va a jugar un papel importante Uh y -huh. pues empiezan las conversaciones con Fiat. Fiat tiene por aquel entonces un vehículo que acababa de salir al mercado, que era el Fiat 124, y por las autoridades de la Unión Soviética están interesadas en producir ese vehículo en la Unión Soviética, pero se dan cuenta de que al vehículo hay que hacerle un montón de modificaciones y el vehículo, aunque en apariencia sea prácticamente la misma entre un Fiat 124 y un Lada 2101, cuéntame qué cambios, porque se realizaron bastante cambios para adaptar el Fiat 124 digamos, a la infraestructura de carreteras de la Unión Soviética. Bueno, ya a simple vista creo que se puede notar la altura del Lada. Es un cacho más, ¿eh? Se ve, ¿eh?
se nota en esa. Y luego cambios menores, bueno, pues las mascotas, por ejemplo, y por en cambios que igual no notamos en la imagen sería el grosor de la chapa. El coche al final, el Lada, pesaba 200 kilos más que el Fiat. Luego cambios en las suspensiones, la suspensión trasera es totalmente diferente, de hecho se parece más la suspensión trasera del Lada a la de la versión familiar del Fiat que la de la sedán. Bueno, todos los letreros en ruso, frenos, los frenos de atrás del Lada, bueno, eran de tambor, los del Fiat eran de disco. Y esto tiene un sentido. Me lo ha preguntado mucha gente. Algunos decían que era porque el coche, al pesar más en esa parte, pues como los camiones que también usan frenos de tambor, pero yo creo que es más por el frío. Un disco de freno se deforma con el frío en las frenadas duras y prolongadas. Entonces un freno de tambor evacúa peor el calor, hace que sea más de una forma que no corre peligro para un disco de freno. El tambor no tendría ovalidad. Y luego, pues muchos más cambios. El motor, los rusos estaban en total desacuerdo en montar el motor Fiat. Necesitaban un motor ¿cómo te diría? Con algunas holguras, no tan preciso en ese sentido, porque para los cambios de temperatura también, para las dilataciones, también recordemos que hay partes de Rusia que hace mucho calor, en la parte del sur de Rusia. Entonces necesitaban un coche que se adaptase a todos los terrenos, que fuera polivalente en ese sentido, que no tuviera peligro ni en el frío ni en el calor. También Joder, sobre una de las tantas cosas que se me ocurren ahora. Lo que comentas de los frenos, también yo creo que los frenos de tambor creo que tienen muy poco mantenimiento y puede ser que al ser un país, Rusia, la Unión Soviética, un país con distancias tan largas, había que intentar hacer un coche lo más fácil de reparar y que pudiera seguir incluso circulando aunque tuviera algún pequeño problema, ¿no? ¿Puede ser por ese tema? Totalmente, o sea, al final se buscaba la sencillez. Ellos querían un modelo avanzado, es decir, les ofrecieron a los rusos la carrocería del 125, pero no sé si sabes que la plataforma procede de la del Fiat 1500. Entonces era muy antigua para ellos. Y según sacaron el 124, dijeron, este es el modelo que queremos. Y al final la industria rusa, bueno, pues también quería, ya te digo, igual no era su prioridad hacer el vehículo para el pueblo, pero al final era eso, era la Guerra Fría y al menos había que enseñar a Estados Unidos que podían hacer un vehículo competente. La máxima producción de este vehículo se alcanzó en el año 1973, donde se llegaron a producir pues casi 400.000 unidades, 379.000. Y a lo largo de su historia, tanto este Lada que se conoce como Lada Zigulí, puede ser, y se produjeron, y todas sus variaciones o posteriores evoluciones, se han fabricado más de 4,5 millones de automóviles, lo cual es una cifra pues muy, muy importante. Ahí tenemos una de... Sí. Ahí El tenemos una de las... 2107. Eso es una de las primeras evoluciones del Lada 2101, ¿no? Sí, eso es. Al final, con lo que has dicho con ¿cómo te diría? Con la plataforma del 124, yo creo que es de las más amortizadas a nivel mundial en la historia del automóvil, porque la han fabricado cantidad de fábricas a lo largo del mundo y marcas. Y Lada no es una excepción. Y es que este coche se ha estado produciendo hasta 2012 o 2015, me parece, en Egipto. Y este es, bueno, el 2107, que era la versión de lujo, digamos, ya de la serie de faros cuadrados que bueno, si ya el original, el lado original, el 01, tiene un mogollón de cambios, este ya no te quiero ni contar. De hecho, por lo que dicen, pero yo ya ni lo vería parecido a un 124. No, este coche a mí me recuerda, es que claro, estos coches como sería interesante comparar este vehículo, los Polski Fiat, los Seat 1430, están todos como muy, seguramente se verá que la ingeniería pues parte de un modelo común, ¿no? Hay como diversas interpretaciones, pero la verdad me parece que este vehículo que vemos en imagen
los cambios le hacen parecer bastante más moderno que el primer 2101. Sí, claro, este coche al final salió en los años 80, así que había que adaptarse un poco a los tiempos que corrían por aquel entonces. Las tendencias, podríamos decir. Ya estos dos vehículos, ya en la década de los 80, van a marcar un desarrollo propio pues mucho más intenso por parte de Lada, que también se apoyará en, digamos, consultores externos como Porsche, y ahí tenemos el Lada Samara, que fue lanzado en el año 1985, sin embargo creo que es un proyecto bastante anterior. Sí, de No hecho sé. esa imagen que vemos ahí, esa será posiblemente del año 79, es un preserie, que de esto se habla muy poco, pero ¿no te recuerda a ti al DeLorean? Sí, la línea a lo mejor de la cintura un poquito puede Parece ser un DeLorean más bastante. alto. Es que además en esas primeras imágenes de los primeros Samaras así prototipos es donde más me recuerda. Luego se refinó un poco, sí que es verdad. Pero bueno, esta foto para ser de 1979, creo que está datada por ahí, ya mostraba un producto bastante moderno, se podría decir, y bastante acorde. Sí, es que este vehículo para el año 1979 sería, yo lo veo, por ejemplo, el año 1979 ya estaba en producción el Fiat Ritmo, por ejemplo, parece un vehículo, si no de la misma época, incluso bastante más moderno. He estado investigando y resulta que cada vehículo que tenía que salir al mercado tenía que ser autorizado por el Ministerio de Industria soviético. Entonces, aquello dilataba muchísimo todos los proyectos de desarrollo, y es una cosa que no solo pasará en Lada con estos dos vehículos, sino que pasará con muchísimos más coches del este. De este Sí, es vehículo, una pena, ¿eh? Es una pena porque al final los coches ya le ves ahí que están casi fase final de producción y podría ser un producto perfectamente competente a finales de los años 70, verse retrasado y no, además de no saber las lecturas para el mercado occidental, porque esto al final son coches diseñados para Rusia, ¿eh? Entonces, esa es la gran pena que podíamos tener con estos coches porque son así, lo vemos así, parece un producto muy interesante para esa época. Y del Niva, bueno, pues, ¿qué podríamos decir? Porque precisamente yo creo que dieron con la tecla en ese sentido y es un coche que se adaptó perfectamente a las exigencias de cada uno. Es el vehículo más global posiblemente que ha tenido la marca Lada sin ninguna duda. del Lada Samara se han producido, creo que el último año de producción podría ser el 2013-2012. Del 2013, sí. Lada, del Lada Samara se han producido más de 5 millones de unidades, y del Niva más de 2 millones y medio, que para ser un todoterreno y además de gasolina en la mayoría de sus versiones, de un todoterreno pequeño, pues yo creo que las cifras de producción también son muy altas. En el año 1973 se empezó a desarrollar el vehículo y, por ejemplo, no solo fue un éxito en la Unión Soviética, sino en países pues, de Occidente pues, tan avanzados en aquella época como Canadá. Sí, eso es lo que justo he dicho antes, que era, yo creo que ha sido el producto más global, pero porque fue un acierto de diseño. Al final supieron dar con la tecla y este vehículo fue diseñado para la Rusia rural. Y bueno, pues ¿qué pasaba? Pues que las exigencias de la Rusia rural, aparte del frío, pues cuadraba con otros muchos países la vida del campo y era un vehículo pues idóneo para esas características. En Canadá especialmente por el frío, al ser el clima muy parecido, pero en muchos otros países. En Francia se vendieron muy bien, incluso llegaron a Australia los Niva, o sea, en Japón, que es bueno, tú lo tienes que saber por el tema de Suzuki y todo eso, bueno, al Niva creo que le hicieron hasta boicot. No quisieron los japoneses que llegasen, al menos en números muy altos, para evitar competencia. Fíjate que el Niva, y esto la gente no lo reconoce, pero siempre se habla de la ingeniería soviética, y a mí me viene a la mente el Sputnik o el tanque T-34, y a lo mejor probablemente el vehículo
o digamos la obra de la ingeniería soviética más emblemática podría ser perfectamente el Lada Niva, porque compitió tanto en la propia Unión Soviética como en Occidente. Sí, no me cabe ninguna duda. O sea, tú le dices a cualquier persona que piense en un coche ruso y le viene a la mente el Niva. O sea, es el coche, digamos, por excelencia. Es un coche que llegó a fronteras que igual, no te voy a decir que todo el mundo lo ha tenido, pero siempre vas a conocer a alguien que igual tuvo uno y al final era la forma que tenían la gente de conocer un poco la industria soviética de ese entonces, ¿no? Entonces, el Niva es el reflejo de la industria soviética en Occidente y le fue muy bien, la verdad. Ya te digo que sería el producto más acertado de Lada a nivel global, si hablamos de coches globales.